manos del Señor para que Él nos ilumine, nos haga entender el mensaje que Él tiene para nosotros, del cual nosotros ahora nos volvemos responsables, porque al escuchar la palabra de Dios, nosotros adquirimos una responsabilidad de responderle a Dios como Él quiere. Entonces vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí delante de Ti, Señor, sabiendo que eres bueno, misericordioso, de que Tú eres un Dios santo, un Dios perdonador y misericordioso, y que has tenido misericordia de nosotros y nos has traído a este punto, Señor, en que podemos dedicar nuestra vida a Ti. Gracias te damos por Tu palabra leída, que lo que podamos, Señor, en este momento, Señor, escucharlo, podamos entender con toda claridad, para que podamos, Señor, hacer conforme a lo que Tú nos pides. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Vamos a considerar este pasaje que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia. Como ustedes ya lo saben, el día de Pentecostés para muchas personas es el día en que nació la iglesia cristiana. Mucha gente piensa que fue cuando Jesús llamó a sus apóstoles, los llamó para que fueran sus seguidores, y piensan que la iglesia se fundó en ese momento. Y también hay una diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y lo que es la iglesia. Entonces, para nosotros nos cuesta un poco de trabajo saber realmente cuál es el origen de la iglesia. Pero lo que estamos seguros aquí es de que la primera vez que predica Pedro, lo hace en el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que hace toda la diferencia en cuanto al resultado. Yo quisiera comenzar por preguntar, hay varias cosas que como iglesia de Cristo, porque ya formamos parte de la iglesia de Cristo, lo que un predicador alguna vez le preguntó a la congregación en un sermón que yo escuché, él preguntaba: cuando tú tienes libertad de ir a algún lugar, cuando no estás de alguna manera obligado a ir a tal o cual parte, ¿a dónde te diriges o te dirigirías si tú tuvieras la libertad de escoger? Esa era una pregunta. Cuando nosotros tenemos prosperidad, paz, ¿qué actitud nosotros tomamos? Entonces, estas dos preguntas tienen que ver con el hecho de que nosotros somos cristianos y con el hecho de que nosotros venimos al conocimiento de Cristo en algún momento de nuestra vida, y cada quien sabe bien cuándo fue ese momento. Pero estas preguntas tienen que ver con cómo hemos madurado, cómo hemos crecido desde que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Cuando nosotros, porque tenemos un trabajo, finalmente llega el momento en que tenemos vacaciones, nosotros decimos, bueno, ya se acercan las vacaciones. Y empezamos a pensar en nuestra mente que necesitamos recrear nuestra mente, necesitamos que nuestro cuerpo descanse, necesitamos olvidarnos de las presiones que hemos sufrido durante todo el año, y entonces buscamos un lugar donde ir a pasar nuestras vacaciones. Cuando nosotros pensamos así, pues estamos actuando de una manera natural, porque el cansancio del cuerpo, de la mente, por el hecho de quererse olvidar un poquito de todos nuestros problemas, nos hace buscar un lugar donde pudiéramos nosotros recrearnos. Y el lugar que escogemos quizás está muy lejos, quizás está lejos de todo lo que normalmente nosotros conocemos. Y nos vamos a provincia, o nos vamos a una playa. Mientras más lejos del frío, mientras más lejos de lo que normalmente nosotros vivimos, mejor. Si tú tuvieras libertad de escoger a dónde irte, ¿dónde te irías? El pastor le respondió: pues yo me iría a la iglesia, porque en la iglesia es el lugar donde yo me encuentro con Dios. En la iglesia es el lugar donde yo me olvido de mis problemas, de mis presiones, donde le dejo todo a Dios en sus manos, y Él, por algo maravilloso que actúa en mí, me da una tranquilidad y una paz que hace que yo ya no tenga necesidad de irme a buscar un lugar donde tenga yo que ir a descansar. Entonces, este pastor nos decía pues que el lugar donde podemos descansar realmente es en la presencia de Dios. Muchas veces hemos nosotros testificado que las vacaciones a veces nos cansan más, a veces terminamos endeudados, a veces no nos alcanzó el dinero, a veces las presiones de hacer que todo salga bien hacen que las vacaciones realmente no se disfruten. Pero bueno, hermanos, las preguntas que estamos planteando tienen que ver más que nada
con nuestro crecimiento espiritual. Una hermana me decía hace 8 días, pues también se vale que nos vayamos de descanso. También se vale que disfrutemos de las maravillas que Dios creó, que podamos contemplar la naturaleza de cerca y de alguna manera glorificar a Dios también cuando veamos el mar, la playa, las montañas, los lagos, los ríos, todas las cosas que el Señor creó. Entonces, pienso que sí, pienso que la hermana también tiene razón. Sin embargo, todo esto tiene que ver con lo que dice el Señor Jesucristo, que es algo más permanente que unas simples vacaciones. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Cuando vemos la televisión, vemos gente que es muy próspera en algunos programas, depende del programa que uno vea. Y yo veo programas de los norteamericanos que tienen unas casas muy bonitas. Comparadas con mi casa, yo digo, ¿qué casas tan bonitas? Pero lo que veo es que esas casas, no se puede uno sentar todo el día en la sala y estar viendo la casa todo el día. Y decir, qué bonita casa. Entonces la casa es para habitarla, para llegar después de haber trabajado y descansar y decir, qué bonita casa me ha dado el Señor. Pero a veces uno piensa que los objetivos, vamos a decir, lo que Dios nos da, se convierte en el fin que nosotros estamos persiguiendo en esta vida. Y muchas personas nunca llegan a alcanzar ese objetivo, porque están buscando las cosas equivocadas y están buscando en el lugar equivocado. Y cuando por fin Dios les concede tener todas esas posesiones, las personas se olvidan de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y realmente entonces eso es una bendición? Lo que Dios nos da debe servirnos para ser agradecidos. Debe servirnos para estar más en comunión con Dios. Entonces, cosa que cada uno de nosotros tiene que aprender a discernir. Lo que yo tengo, pienso que yo me lo merezco, pienso que yo me lo gané, pienso que yo trabajé por ello, y entonces por eso es que lo voy a disfrutar. O podemos nosotros pensar, todas las cosas que Dios me da son para bendición. Son para que yo aprenda a ser mejor persona, para que aprenda a ser mejor hijo de Dios. Y quizás hasta para que aprenda a compartirlas. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Compartir? Bueno, esa es otra cuestión. Sería cosa de que nosotros lo analizáramos bien. ¿Para qué Dios nos da todo lo que nosotros tenemos? Para que lo disfrutemos, dice la Escritura. Entonces, pero también nosotros vemos alrededor nuestro que hay necesidad. Entonces, ¿cómo puedo estar yo contento y tranquilo disfrutando de lo que Dios me ha dado si veo que al lado mío hay un hermano que padece necesidad? Entonces, como que la alegría ya no es tan grande, como que yo ya tengo que pensar en que quizás hay otra alegría que no he experimentado, y la alegría es de poder compartir con ese hermano que tiene necesidad. Entonces, es una inquietud que quiero dejarles, hermanos, porque cada uno de nosotros tendrá que responder por la manera en que nosotros vivimos y somos agradecidos por las cosas que Dios nos da. Hay que pensarlo bien. Pero yo quisiera, hermanos, que analizáramos primero que nada el pasaje. El pasaje que estamos viendo es cómo se vuelve uno cristiano, porque por ahí tenemos que empezar. Entonces, ¿de qué me serviría que yo hiciera todas estas cosas que normalmente yo hago? Venir a la iglesia, platicar con los hermanos, decir que yo ya cumplí porque ya terminó el domingo, cuando apenas son las 3 de la tarde y ya terminó el día del Señor. Entonces ahora ya soy libre para hacer lo que yo quiera. ¿Qué? Lo que yo quiera. Lo que yo quería era venir aquí a la iglesia y estar en comunión con Dios. Y ya se acabó. Entonces, ¿qué más pudiera yo hacer que realmente sea lo que yo quiero hacer? Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que ver qué es lo que realmente nosotros queremos en la vida. Entonces, hermanos, vamos a comenzar por ver cuáles son los signos de la verdadera conversión. El discurso de Pedro es un discurso hermoso, poderoso, que transformó la vida de las personas. No porque Pedro haya sido tan bueno en eso, porque el Señor Jesucristo les advirtió: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el poder de lo alto, y entonces ustedes me serán testigos. Entonces, mientras no tengamos el poder de lo alto, nosotros no podemos testificar de manera efectiva de Jesucristo. Entonces vamos a leer aquí
a partir del versículo 21. Me estoy saltando adrede una parte importante del pasaje, pero es para concentrarnos en la respuesta al mensaje que estas personas dieron cuando el apóstol Pedro les predicó. Entonces vámonos al versículo 21, Hechos 2, 21. Dice así la palabra: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto, hermanos, ya es en sí un solo versículo, pero tiene un poder tremendo para cambiar la vida, para cambiar la actitud de cada uno de nosotros, de lo que normalmente es a lo que debiera ser. Dice, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántas personas no saben hacia dónde se dirigen? Van buscando metas, van buscando objetivos, van buscando propósitos en su vida que no saben realmente a dónde los va a conducir. Escuchábamos con tristeza de esta mujer que decidió quitarse la vida, porque ella nunca entendió el propósito de la vida, porque nunca entendió para qué Dios la había traído aquí. Y así viven miles, así viven millones de personas que no saben cuál será su destino. Y este solo versículo nos está diciendo la respuesta. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La pregunta es, ¿salvo de qué? Mucha gente de manera cínica criticaban, se burlaban de los cristianos porque ellos decían en pancartas, en calcomanías, en letreros, decían, Jesús es la respuesta. Así hubo un tiempo en el que se decía eso. Y ellos cínicamente decían, ¿y cuál es la pregunta? Entonces, si Jesucristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Entonces, a nosotros nos está dando un reto la sociedad, porque nosotros tenemos que ofrecerles la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio, para que nosotros podamos decir, esto va a transformar tu vida. Gente que acumula riqueza, al final de cuentas no le encuentra el sentido a la vida, ni puede disfrutarlo. Ya va a cambiar un sexenio. Los políticos que teníamos, que se aprovecharon de su posición en el gobierno, se van y se llevan muchas cosas. De manera legal o ilegal, ellos adquirieron riqueza. Y nosotros decimos, bueno, con tal de que nos dejen en paz, que se vayan. Eso es lo que dijo el nuevo presidente. Pues nos vamos a olvidar de todo lo malo que hayan hecho y ya que se vayan. Y que nos dejen a nosotros ahora de aquí tener un nuevo comienzo. Así dice. Y mucha gente creyó eso. Mucha gente cree que va a venir un cambio, que se va a acabar la corrupción, que se va a acabar todo ese maltrato a las masas, que los ricos se van a conformar con lo que es su sueldo, que no van a buscar la manera de hacerse más ricos de otra manera que no sea legal. Y tiene buenas intenciones el nuevo presidente. Pero el hecho de que él tenga esas buenas intenciones no hace que las personas automáticamente se conviertan en buenas personas. Entonces las personas van a seguir siendo las personas. Y tienen sus anhelos y tienen sus ambiciones. Y probablemente haya mucho que batallar. Y él pues está tratando de buscar quizás principios cristianos para que el futuro sea mejor para México. Pero él no lo puede hacer solo. Como hace rato decíamos, él solamente es un hombre. Él no es Dios. Necesita de la ayuda de los hijos de Dios que conocen la verdad, que conocen de qué se trata realmente la vida. Entonces nosotros tenemos que tener esa seguridad en nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que creemos. Tenemos que estar seguros de que esto puede transformar la vida de las personas. Y entonces vendrá un cambio en nuestro país. Entonces depende más de la iglesia que del nuevo gobierno. Eso tenemos que tenerlo por claro, hermanos. Si como iglesia nosotros respondemos al llamado de Jesucristo, si cuando nosotros creímos respondimos al llamado de Jesucristo, podemos llamarnos hijos de Dios. Voy a continuar leyendo, hermanos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, esta es la parte que yo considero que es la más poderosa del mensaje de Pedro. Él les está hablando de cosas que ellos sabían como judíos. Ellos sabían de las profecías, sabían del rey David, sabían que el rey David era el ungido y que de él vendría el descendiente, el Salvador, el Mesías. Todo eso lo sabían los judíos. Pero cuando vino Jesucristo no fueron capaces de entender que Él era el Mesías. Entonces, dentro del mensaje que Él está dando, el mensaje es simplemente aclararles lo que ustedes ya saben. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el mensaje no es nada más para los judíos, es también para los cristianos, es también para nuestra familia, es también para nuestros vecinos, para la gente que está alrededor nuestro. Este es el mensaje, la parte central del Evangelio es esta. Nos está diciendo las bases de lo que nosotros tenemos que predicar cuando salgamos a predicar. Tenemos que salir y decir precisamente estas palabras: este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mientras las personas no entendamos que por causa de nuestros pecados es que el Señor Jesucristo fue crucificado, nosotros no podemos ser realmente convertidos. Puede ser que seamos simpatizadores, puede ser que nos guste la religión, puede ser que nosotros mismos estemos viviendo una religión, pero de lo que se trata aquí es que nosotros vivamos una relación con Dios. No basta una religión. La religión es una rutina que se repite cada vez que nosotros la practicamos. Pero la esencia del cristianismo es que nosotros reconozcamos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados. Ese es el principio por el cual nosotros volvemos a nacer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ya que reconocimos que Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira de Dios, en ese momento entramos en una nueva relación con Dios. En la casa se reúnen mis sobrinos, mis hermanas, a estudiar la Biblia los jueves, y para ellos se les hacía muy tedioso. Y de repente algo, pues que el Señor nos indicó que debíamos hacer. Yo recuerdo hace un mes que vinieron hermanos que traían a un muchacho que le habían dado un balazo. ¿Ustedes se acuerdan? Claro que se acuerdan. Y nosotros esperábamos que en ese momento él recibiera al Señor Jesucristo cuando se le hizo la invitación. Entonces, al escuchar la respuesta de él, que quizás ustedes escucharon, yo dije: Señor, él vino aquí para darte las gracias, o vino a darte las gracias, a dar las gracias a los hermanos que oraron por él. Entonces hay confusión en la mente de las personas. Es una confusión que es necesario que nosotros ayudemos a aclarar, a disipar esa confusión. El que te salvó fue Dios.
y el que te está pidiendo que lo sigas es Dios. Entonces, lo que nosotros hicimos en la casa fue pedirle a cada uno de mis sobrinos, decirle: tú vas a leer el Evangelio según San Mateo, tú, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así a cada uno. Y a uno de mis hermanos le tocó el libro de los Hechos, para que busques ahí, en cada uno de esos evangelios, cómo es que las personas se convertían al Señor. Nosotros tenemos muy claro que para poder convertirse al Señor en nuestras iglesias es que tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Si no, de nada te sirve. El que asistas a la iglesia de nada te va a servir hasta que tú no recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y nosotros tenemos otra idea. Como reformados no decimos que nosotros vamos a recibir a Cristo. Lo que nosotros decimos es que tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. Hay una gran diferencia. Yo no sé si ustedes la puedan ver, pero en la Biblia nosotros tenemos pasajes que hablan de una cosa y de la otra. Dice: porque a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que sí hay un pasaje que nos habla acerca de que hay que recibir a Cristo. Pero hay pasajes que nos dicen: tú no puedes seguir al Señor Jesucristo si el Padre no te ha traído. Entonces tenemos que aprender a combinar en el momento que nosotros prediquemos estas dos realidades, estas dos verdades. Pero lo importante de aquí es que el mensaje tiene que ser dicho con todos los puntos que debe tener. Ellos se pusieron a hacer la investigación y entonces empezó uno de mis sobrinos a decir: bueno, aquí había un hombre que lo bajaron por medio de cuerdas, lo bajaron en medio del Señor Jesús porque no podían entrar por tanta multitud que había a la puerta. Y el Señor Jesucristo, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, ¿qué le dijo? Lo primerito que le dijo, ¿qué fue? Tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos explicado muchas veces. El paralítico no venía a que le perdonaran los pecados. El paralítico venía porque no podía andar. Necesitaba salud. Entonces puede ser que haya muchas razones por las cuales uno venga a Cristo. Pero lo único que va a hacer posible el cambio en la vida de esa persona es que uno tenga fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, al ver Jesús, la fe de ellos le dice al paralítico: tus pecados están perdonados. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados? Quizás saltamos de gozo, quizás ni siquiera, eso sería lo más triste, nosotros pudiéramos reconocer que somos pecadores. Señor, pero yo no he hecho gran cosa. ¿Cómo que no? Te has comido un fruto que estaba prohibido. Ese fue el primer pecado. Señor, por solamente comerse una fruta, tú vas a hacer que todo esto pase y caiga sobre la humanidad. Entonces el asunto del pecado no es un asunto que podamos tomar a la ligera. El asunto del pecado es serio, porque eso ocasionó todas las guerras que nosotros hemos visto. Vean los programas de televisión, vean las series, los Rápidos y Furiosos, todo lo que normalmente se produce en la industria del entretenimiento. Los niños ya sin mayor remordimiento pueden dispararle a una persona. Piensan que es un juego. Entonces cuando tú les das una pistola o ellos consiguen una pistola de verdad, es muy fácil que maten a sus papás, porque piensan que al ratito va a volver a vivir. Entonces no nos damos cuenta del abismo en el que hemos caído. El mundo no se da cuenta. Y es obligación de la iglesia decirle: mira, la situación es así. La situación es grave. Tú has cometido pecados y por ello mereces la muerte. Así estaba yo. Pero un día el Señor Jesucristo vino y me buscó, me encontró y me dijo las cosas realmente como son. Me dijo que yo no era digno de la vida que Él me daba, de las cosas que yo tenía, de los sueños o los anhelos que yo quería alcanzar en un momento. Me dijo lo que tenía que hacer para poder ser salvo de la ira de Dios. Y eso es todo el contenido que tiene que tener el mensaje del Evangelio cuando nosotros lo comuniquemos. El Evangelio significa que son buenas noticias.
Y a veces lo que nosotros tenemos que hacer es primero dar malas noticias, porque la gente ni siquiera sabe cuál es su condición. Entonces, mientras no entiendas que lo que has hecho, que ha ofendido a Dios, te separa de Dios por toda la eternidad, no podrás tú recibir las buenas noticias del perdón de Dios. Entonces, primero que nada tenemos nosotros que entender eso. Ustedes quizás recibieron ese mensajito que se manda por WhatsApp, que es una entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham, y que le dicen, bueno, ¿y por qué Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué Dios ha permitido que pasen tantas y tantas cosas en el mundo? Entonces ella les dice, pues es por culpa nuestra, porque nosotros ya no queríamos que los niños oren en las iglesias, porque nosotros le decimos a Dios, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para ti. Entonces, en ese mensaje ella dice con toda claridad cuál es la condición en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, es la hija de un evangelista, conoce bien que uno no es salvo por venir a la iglesia, uno no es salvo por tener una religión, uno es salvo porque ha entregado su vida a Cristo. Entonces, hermanos, voy a continuar aquí para que ustedes puedan ver lo que sucedió en ese día en el que el apóstol Pedro predicó. En primer lugar les dice, sepan ustedes, la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es una gran verdad del Evangelio. Nosotros matamos a Cristo. ¿Y qué sigue? Pues que el Señor lo ha hecho Señor y Cristo. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Quizás las personas cuando les predicamos no están compungidos de corazón, y la razón es porque no entienden lo que estamos diciendo. Se necesita la obra del Espíritu Santo para que realmente pueda transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Se acuerdan? Hace un mes de eso hablábamos. Señor, quita de mí ese corazón insensible, ese corazón que ya no te responde por ser tu Dios, por ser mi Señor, por ser mi Salvador. Y dame un corazón nuevo, un corazón que sea sensible a las cosas que tú amas, un corazón que sea sensible a las cosas que tú odias. De seguro la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si Dios amó al mundo, ¿por qué es que yo no lo amo? ¿Por qué es que mis vecinos no me importan? ¿Por qué no me importan mis familiares? Que yo creo que sí nos importan. Pero a veces nosotros decimos, bueno, yo ya le hablé y no quiso hacer caso. Sigue igual. Entonces nosotros no debiéramos de sentir indiferencia hacia el dolor de la gente que está alrededor nuestro. Las personas que en un momento dado tienen el corazón quebrantado son personas sensibles al mensaje del Evangelio. Entonces, Señor, dame la oportunidad de hablarle a esas personas que tienen necesidad de Cristo. Se acerca la Navidad y la gente piensa que la Navidad son muñecos de nieve, que es un Señor gordo, que es un regalar y consumir y consumir. Y la gente no sabe lo que es la Navidad. ¿Cómo lo van a saber? Pues cuando alguien que sí lo sabe se los comparte, le diga, mira, la Navidad se trata de esto. Dice aquí que ellos sintieron ese gran pesar en su corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya entendí, y lo creo, lo acepto, que fue por causa de nosotros, de mí, que el Señor Jesucristo murió. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y el apóstol Pedro nos da una respuesta en el versículo 38. Dice, ¿qué dice, hermanos, que tenemos que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno. Arrepentíos. Y después el bautizarse vendrá como resultado de habernos arrepentido. Entonces, no es nada más sentir pena, tristeza por lo que yo he hecho de malo, que ha ofendido a Dios y que puso a Jesucristo en la cruz. Tengo que arrepentirme. Y arrepentirse significa dejar de hacer lo que estaba haciendo. Cualquiera que sea lo que estaba yo haciendo, que fue la causa de que Jesucristo muriera por mis pecados, debo dejar de hacerlo. Y aquí en adelante, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte.
Dice aquí que entonces vendrá el perdón de los pecados cuando nos bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Dice, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos también, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, ahí está todo el proceso de nuestra vida. Está como éramos antes de conocer a Cristo. Está cuando alguien viene y nos plantea cuál es nuestra verdadera condición. Y en ese momento, por obra del Espíritu Santo, nosotros entendemos que es verdad lo que nos están diciendo. Que es verdad que yo necesito un Salvador. Que mis pecados me separan de Dios. Y después viene pues la exhortación. De aquí en adelante tú tienes que vivir una vida nueva. Tienes que arrepentirte de lo que estabas haciendo. Tienes que arrepentirte del tipo de vida que tú vivías. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Sigue a Cristo. El joven rico, cuando se le explicó de qué se trataba la vida eterna, él se entristeció mucho porque tenía mucho dinero. Pero de lo que trataba la vida eterna, el Señor Jesucristo se lo dijo muy claro: vende todo lo que tienes y entonces sígueme. De eso es de lo que se trata la vida eterna, de seguir a Jesucristo. El título del mensaje ustedes lo vieron en sus boletines, y adrede yo lo puse diferente de como normalmente nosotros nos referimos a Cristo: nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y como dice en el boletín? Nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces quizás ese es el orden correcto, no estoy muy seguro, pero de lo que estoy seguro es que Jesucristo es las dos cosas. Jesucristo es el Salvador de tu vida, es el Salvador de mi vida, y por lo tanto Él tiene toda potestad para ser el Señor de mi vida. Ese es, vamos a decir, el principio, pero la conclusión de nuestra vida: que Jesucristo es el Señor. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que yo pudiera ser salvo. Pero ahora, para que Él sea el Señor de mi vida, yo tengo que decirle: Señor, sí. No le voy a hacer un favor al Señor Jesucristo, sino simplemente voy a hacer la respuesta natural, la respuesta lógica, cuando yo sé que Él hizo ese sacrificio en la cruz y que por mi causa Él murió. Entonces yo tengo que decirle: de aquí en adelante te voy a seguir. De aquí en adelante tú eres el Señor de mi vida. Mis pensamientos, mis objetivos, mis propósitos, lo que yo anhelo en la vida, ahora todo depende de ti, Señor, de lo que tú quieras darme. Y el lugar donde yo quiero ir, cuando yo tengo la libertad para hacerlo, es a la presencia del Señor Jesucristo. Es hacer su voluntad. Entonces, Señor, si eres mi Salvador, no como el paralítico, que nosotros esperábamos otra respuesta y ya no supimos si siguió o no siguió al Señor Jesucristo una vez que pudo caminar. ¿Hacia dónde te van a llevar tus pasos? Antes tú no podías caminar, estabas ahí tirado. Dependías de otras personas para que te pudieran llevar a donde tú querías o quisieras ir. Pero ahora que tú puedes caminar, ¿a dónde vas a ir? Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces en relación con ese paralítico. Después que pudo caminar, el Señor Jesucristo dice: toma tu lecho y vete. Y en el otro pasaje dice: vete a tu casa. Pero, Señor, realmente lo que yo quiero es seguirte. Ahora que tengo la libertad de hacerlo, quiero seguirte. Hermanos, es importante que nosotros meditemos sobre nuestra vida, de cómo fue que nosotros conocimos a Cristo. Si realmente nosotros solamente le aceptamos como Salvador, o también nosotros reconocimos que Él es el Señor de nuestra vida. Es muy cómodo, es muy fácil poder decir: sí, yo creo que Jesús murió por mis pecados en esa cruz, y seguir viviendo igual. No, hermanos, eso no es posible.
El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es el Señor, es mi Señor, es a quien yo debo seguir, es a quien yo le debo consultar cada decisión que yo tengo que tomar en la vida. Es el que me tiene que decir cuál es el propósito de cada uno de los días que yo tengo que vivir. Esa es la diferencia, pienso yo. 3,000 personas se convirtieron porque fue la obra del Espíritu Santo. Y tenemos que reconocer que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros no hubiéramos aceptado a Cristo, ni como Salvador, ni mucho menos como Señor. Pero ahora por la obra del Espíritu Santo nosotros decidimos: Señor, tú moriste por mí, por lo tanto yo te entrego mi vida a ti. Y si tengo que decir la oración normal, que nosotros tenemos muy bien cuadrada esa oración: ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador? Pareciera como que yo decido. Y como presbiterianos nosotros sabemos que el que decidió salvarme es Él. Y a tal grado Él me convenció de que mi conversión tiene que ser genuina. Si todavía hay duda en tu corazón de quién es el Señor Jesús, no solamente el Salvador de tu vida, habla con Él. No es necesario que sea un momento emocional, pero dice aquí que ellos se compungieron, se sintieron tristes, les dio pesar en su corazón cuando entendieron de qué se trataba. Y cada uno de nosotros tiene que en algún momento decir: Señor, ¿cómo es mi relación contigo? ¿En qué se ha convertido con el paso de los años? Cuando creí en ti había gozo, había alegría, había propósito para la vida. Pero si nosotros no ponemos cuidado, poco a poco se va convirtiendo solamente en una religión. Lo que tenemos que hacer es reavivar nuestro voto, reafirmar ese voto. Y nuestro ánimo y nuestro deseo de servir al Señor se tiene que convertir en el gozo de nuestra vida. Entonces, sí, Señor, me voy a ir de vacaciones. Tengo que ir, dentro de 15 días me toca ir a Ciudad del Carmen, Campeche. Ya se va a casar uno de mis sobrinos y aprovechamos para andar en la playa. Pero realmente donde uno se siente mejor en la vida es caminando con Dios. Caminando cada día y decir: Señor, tú le das propósito, tú le das sentido. Aún las cosas que tú me has dado, Señor, ya cuando uno llega a cierta edad, empieza uno a dejar de comprar. Cuando uno es joven, quiere comprar. Y cuando uno llega a cierta edad, decir: bueno, ¿y dónde voy a dejar todo lo que yo compré? Todo lo que he comprado, ¿dónde se va a quedar? ¿Quién sabe quién se lo va a quedar? Entonces uno empieza a ver la vida de una manera diferente. Entonces sí, bueno, ahora voy a empezar a vender. ¿Y qué voy a hacer con el dinero? ¿Comprar más cosas? No, porque no me las puedo llevar. El día que yo me vaya de este mundo, no me voy a llevar nada. Entonces puedo empezar a vender mis cosas, ahorita que todavía tengo salud y que ya no necesito nada. Eso del Buen Fin, hermanos. La gente sale disparada a ver qué compra, pero nosotros como cristianos realmente no necesitamos nada. Señor, esa pantalla plana, pues ya tengo una, pero está en oferta, está en 8,000 pesos, 55 pulgadas. No la quisieras comprar, pero si ya tengo una y luego no hay nada que ver, Señor, entonces a lo mejor no tendría que comprarla. Cuando nosotros ponemos a Jesucristo como el número uno en la vida, las cosas adquieren un significado diferente. Entonces ya no vemos las cosas como antes las veíamos. Ahora las vemos con un propósito, con un sentido. ¿Y esto para qué me va a servir? Entonces, Señor, todo lo que me has dado te lo agradezco. Eres bueno y eres misericordioso. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Pero ¿qué voy a hacer con tus bendiciones? Entonces, si yo puedo compartir con alguien que tiene menos que yo, me voy a sentir más contento. ¿Qué dijo? Que se va a sentir más contento. Entonces, al final del culto me vienen a pedir prestado. ¿Verdad que sí? Bueno, yo creo que Dios nos ha dado a todos cosas y todos tenemos lo que necesitamos. Y si no tenemos lo que necesitamos, Dios nos lo va a dar. Y si dentro de la iglesia nosotros vemos que alguien no tiene lo que necesita, es de los hermanos el poder ayudar al hermano en su necesidad, no en los deseos. Eso aún en las clases que yo doy, que son de economía,
se habla de esta situación. Se habla acerca de por qué hay tanta inflación, porque hay muy pocas cosas y un montón de gente que las quiere. Así se produce la inflación. La inflación es porque hay poquitas cosas y se las vamos a vender a la persona que más pueda pagar por ellas. Entonces yo les digo a los alumnos, tienes que aprender a entender que hay necesidades y hay deseos. Las necesidades pueden ser satisfechas, los deseos son ilimitados. Te puedes pasar la vida comprando cosas y nunca te vas a llenar. Pero tus necesidades son comida, vestido, lugar donde vivir, salud. Entonces trabaja por esas cosas. Entonces no te afanes por las cosas que no sacian. Así nos dice Isaías 55, ¿no? Nos dice que ¿por qué nos esforzamos tanto en buscar cosas que nosotros no nos van a llenar, no nos van a satisfacer? Entonces lean Isaías 55, tiene mucha sabiduría de Dios. Hermanos, pues este mensaje es con el propósito de que nosotros reflexionemos sobre cómo es nuestra relación con Dios. Que reflexionemos con el tipo de vida que nosotros estamos viviendo. Lo llamamos nuestra vida secular y nuestra vida cristiana, pero no son dos, es solamente una vida. Así como soy aquí en la iglesia, tengo que ser también allá afuera. Imagínense si fuera al revés, como somos allá afuera, fuéramos en la iglesia. Entonces son cosas que nosotros necesitamos analizar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué lugar le estoy dando yo a Jesucristo en mi vida? ¿Es la persona que está ahí para suplir todas mis necesidades? ¿Él es la persona que cuando yo necesito algo lo llamo y viene y me da? Eso suena más como ser un siervo. ¿O Él es el Señor de mi vida? Si Él es el Señor de mi vida, yo le tengo que decir, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces, el vivir de esa manera nos va a traer una plenitud de vida y un gozo que quizás nosotros no hayamos experimentado en las cosas materiales. Las cosas materiales nos dan una satisfacción momentánea. Pero la vida en el Espíritu es paz, es gozo, es plenitud. Y así lo dijo el Señor Jesucristo. Yo vine para que ustedes tengan vida y para que tengan vida eterna. Vida en abundancia. Eso es lo que el Señor nos promete. No abundancia de cosas. O sea, las cosas se acaban, se descomponen, compramos más. Pero la vida en abundancia es una vida que aunque no tuviera yo cosas, sería una vida que vale la pena vivir. Ese es el mensaje que nos da estos primeros cristianos, estos primeros 3,000 que aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Y cómo vivían después de que recibieron el mensaje, de que entendieron que necesitaban entregar su vida a Cristo? Dice, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Raquítica? ¿Es abundante? Entonces, hermanos, es importante que nosotros volvamos a revalorar lo que una vez recibimos. Y que de una vez nosotros decidamos, Señor, pues la vida es para tu gloria que la tengo que vivir. Y no como una obligación, no como una carga, no como una imposición, no como un regaño. Es porque allí es donde encuentro la plenitud de la vida, donde realmente yo soy feliz. Entonces hay un himno que se llama así, yo soy feliz en Él. Lo han escuchado, se acuerdan de él, ¿verdad? Sobre todo los que ya rebasan los 50 años, se acuerdan muy bien de ese himno. Yo soy feliz en Él. Los hermanos que escribieron eso sabían de lo que estaban hablando. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor de ofender a Dios, temor de que yo esté viviendo una vida falsa, una vida hipócrita, en el que doy una imagen hacia las personas que me ven, pero realmente soy otra persona. Entonces, eso nos debe dar temor. Nos debe causar que no estemos tranquilos, Señor, hasta que no ponga en paz mi vida contigo, alineada con tu voluntad, no puedo estar tranquilo. Y se hacían muchas maravillas y señales.
Entonces la iglesia necesita ver esas maravillas y señales. El mundo también necesita ver las maravillas y señales de lo que Dios va a hacer. Pero Dios solamente lo va a hacer cuando la iglesia sea digna de que Dios las haga. Pues cuando nosotros estemos sujetos a su voluntad, ¿cuántas cosas no nos va a dar Dios? ¿Cuánta bendición no va a derramar sobre nuestras vidas? Porque nosotros estamos haciendo su voluntad. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, válgame Dios, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces siempre se ha discutido mucho si esto se tendría que ser la vida de la iglesia en este momento, o fue solamente porque fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero se imaginan el cambio que había en el corazón de las personas, que vendían sus propiedades para dar a los demás, no para que ya no tuvieran que trabajar y se volvieran unos mantenidos, sino para que satisfacieran su necesidad. Entonces, si hay algún hermano que tiene necesidad y nosotros que tenemos abundancia no le ayudamos, entonces estamos fallando. Entonces no significa que, hermano, ya no tiene necesidad de buscar trabajo, ahora yo voy a trabajar para usted. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que ellos vendían sus propiedades y repartían según la necesidad. Entonces, hermanos, no es de que tengamos que salir a vender todo ahorita y repartir, pero el principio está ahí. Ahí está lo que nosotros debiéramos hacer, y en nuestra mente y en nuestro corazón el Señor va a poner el momento oportuno, la situación oportuna, y lo vamos a hacer con sabiduría para que esto redunde en bendición de los hermanos, en bendición de la iglesia, en crecimiento. Y cuando la gente venga y nos vea, digan: yo quiero formar parte de su iglesia, porque aquí se siente el amor de Dios, porque aquí la gente está buscando agradar a Dios en todo. Entonces, hermanos, hay mucho que pensar, hay mucho que decidir. En un principio la decisión es personal. Primero yo que entiendo que Dios me está hablando, tengo que responderle. Y después todos como iglesia. Si yo veo que los demás lo hacen, yo pienso que muchos de estos 3,000 dijeron: ¿qué está pasando aquí? Porque eso sí, yo no. Entonces yo también, y 3,000 personas ese día creyeron en el Señor Jesucristo. Y su vida cambió, fue transformada. Entonces, al grado de que ya no sentían envidia, ya no sentían todo ese materialismo que a veces nos domina en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar. Sus vidas fueron transformadas. Que el Señor transforme nuestras vidas, hermanos. Vamos a hacer nuestra declaración personal con Dios. Mientras oramos, ustedes pueden orar a Dios y decirle qué están pensando, qué nos detiene, qué dudas tienes y qué estamos dispuestos a hacer como respuesta a lo que la palabra nos ha dicho hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el primer discurso de Pedro, porque fue lleno, Señor, del poder del Espíritu Santo y transformó las vidas. Señor, ese mismo Espíritu, Señor, está aquí. Lo creemos, Señor, por la fe. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, que somos iglesia, Señor, que somos tu pueblo. Y tenemos que aprenderte a llamar, Señor, pero con toda fidelidad, porque te hemos reconocido como nuestro Salvador, pero queremos reconocerte también como nuestro Salvador. Señor, no eres dos personas, eres la misma. Y tú mereces la honra y la gloria y todo lo que nosotros podamos darte, Señor, porque tú eres el Señor. Gracias porque nos has apartado, Señor, de nuestros caminos donde antes estábamos y nos has traído a una nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, porque esa vida la tenemos que mostrar al mundo. Tenemos que mostrar que realmente nosotros somos hijos tuyos, siervos tuyos, tus seguidores, tus discípulos. Concédenos, Señor Jesús, de que te podamos seguir por la vida, Señor, donde tú quieras llevarnos, porque tomados de tu mano, Señor, habremos encontrado la plenitud de la vida y no necesitaremos más cosas, solamente las que tú nos vas a suplir, Señor, porque no nos faltará nada, porque tenemos abundancia, Señor, de cosas hasta para compartir, Señor.
Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Y nos comprometemos, Señor, como iglesia, a seguirte, a honrarte, a renovar nuestros votos, Señor, y a decirle al mundo que tú eres nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén.